a Jesús. Acompáñame a Génesis 17. Es importante para nosotros que hablemos de este tema. ¿Por qué? Porque Él aparecerá. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Y cuántos saben que viene pronto? Mira, hermano, te voy a decir algo. Cuando el Señor habló a Abraham que le iba a dar la tierra prometida, la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, le dijo que iba a ser en su tiempo, pocas palabras. Te lo estoy parafraseando. La palabra misma nos indica que Dios tuvo que pasar por 4 generaciones, procesar a 4 generaciones para poder que entraran a una libertad. ¿Amén? Ahora tenemos que entender lo siguiente, que Dios nos da tiempos y la mitad del tiempo. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios eterno, ¿sí? Dios es eterno. Entonces, como Dios es eterno, nos habla que Dios no tiene un tiempo como tú y como yo lo manejamos y como tú y como yo lo usamos. El tiempo de Dios es un tiempo especial porque es un tiempo eterno que trasciende el espacio, la gravitación y todas las leyes que hay sobre la tierra y sobre el universo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el gran legislador. Ahora, ese tiempo se llama Kairos y nuestro tiempo se llama Cronos. Tú dices, son las 6 de la tarde con 6 minutos, ¿sí? Ese es nuestro Cronos. Pero para Dios quizás son 1000 años, o quizás para Dios en este momento sea un día. Ahora dice Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti toda la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios establece un pacto con Abraham. Abraham nunca estableció un pacto con Dios. Fue Dios mismo el que decide, dentro de su soberanía y su majestad, establecer un pacto con Abraham, donde Dios le borra el nombre, le cambia el nombre de Abraham ahora por el nombre de Abraham, padre de multitudes. Dios establece un trato, un pacto, un convenio con Abraham, con un hombre que fue temeroso de él, un hombre profeta, porque Abraham fue profeta, un hombre que no tenía hijos. Y Dios le dice: vas a ser padre de muchedumbre de gentes, de generaciones, naciones saldrán de ti, reyes saldrán de ti. Pero Abraham no tenía hijos, ni uno solo. Y Dios ya le estaba hablando de sus planes y de sus propósitos del futuro. Y le dijo: en heredad perpetua todos los pactos y todos los pactos. Ahora, nosotros entendemos ahora que esta nación se refiere a Israel. El país de Israel
Es el pueblo de Dios que Dios escogió en la antigüedad. Es el pueblo que Dios escogió en la Biblia. De todas las naciones que hay, de las más de 189 naciones que hay en el mundo, a Dios se le ocurrió escoger a Israel. A Dios le plació levantar una nación llamada Israel, el pueblo de Dios. Que sabemos que Israel viene de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham y Abraham de Adán. Por no meterme ahorita a la genealogía. Ahora, iglesia, la segunda venida de Cristo es tan importante porque tenemos que saber la historia para poder hablar del futuro. Si sabemos la historia, vas a entender el futuro. Amén. Amén. ¿Qué te estoy diciendo esto? Bueno, mira, en el año de 1948, en el mes de mayo, el 14 de mayo, un día antes del Día del Maestro aquí en México, 14 de mayo de 1948, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, establece a Israel como Estado libre y soberano. ¿Sí? Tú sabes la historia de Israel. Israel, dentro de la historia bíblica, nos dice que fue un pueblo que fue cautivo en Egipto, que fue cautivo, que tuvo enemigos y demasiados enemigos, y hubo el tiempo del cautiverio. Pero Dios decide establecerlo y regresarlo a su país y darle libertad y bendecir. ¿Por qué? Porque Dios hasta el día de hoy, 25 de enero del año 2026, Dios se sigue acordando de ese pacto que estableció con Abraham. Ahora, en el año 2014, Israel cumplía 66 años de vida. Israel cumplía 66 años de ser un país libre y soberano. La ONU, cuando organiza darle esa libertad y reconocer a Israel como Estado libre e independiente, cuando llega ese día de 1948, la bandera de Israel se izó, o la estuvieron izando, mejor dicho, por primera vez en las Naciones Unidas, en Nueva York, la izaron la bandera de Israel, y eso nos da la pauta del cumplimiento que da el profeta Isaías 49:28. Acompáñame, Isaías capítulo 49, por favor. Isaías capítulo 49. Alabado sea Jesús. Capítulo 49, versículo 20, perdón. Alabado sea Jesús. No, versículo 22, Isaías 49:22, por favor, perdón. Dice, así dijo el Señor, Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídas en hombros. Dios estaba cumpliendo esa profecía que fue escrita 750 años antes de Cristo, el libro del profeta Isaías. Dios la cumple el 14 de mayo de 1948. ¿Cuántos siglos pasaron? ¿Cuántos siglos pasaron? Dios hizo que esa bandera israelí fuera levantada en lo alto en Nueva York cuando establece la ONU como a Israel en un estado libre e independiente. Dios cumple esta profecía. Te tengo que hablar de todo esto porque no te voy a
ni te voy a hablar de los caballos, de las 7 copas y los 7 sellos, y lo que es la escatología. Ahorita la vamos a ir introduciendo, ¿sí? Porque no te puedo hablar del futuro si primero no conocemos los antecedentes. Amén. Tienes que conocer la historia para saber qué tiempo estamos viviendo. Ok, seguimos. ¿Sabes cuántos siglos pasaron? ¿Cuántos años pasaron? 2700 años en que Dios cumplió esta palabra. Dios se acuerda de toda palabra. Dios se acuerda de cada profecía. Dios la cumple en su debido tiempo, en su kairos. Él es eterno. Él no se olvida de nada. Ahora, cuando cumplen en el año 2014, escúchame muy bien, la nación judía, el pueblo de Israel, llegan más de 6 millones de judíos que eran foráneos a Israel. De más de 189 países que hay en el mundo, llegan más de 6 millones. De esos 189 países que hay, o de 189 países donde estaban, de esos 189 países llegan 6 millones de judíos a Israel. ¿Sabes que Dios se está encargando de devolver a sus hijos a su pueblo? ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, tú quieres entender el futuro que estamos viviendo, el presente que estamos viviendo, mejor dicho, que el futuro que viene. Tienes que entender que todo gira alrededor de Israel. Todo es alrededor de Israel, de ese pueblo, de esa nación. Ese pueblo y esa nación es quien nos está marcando la pausa y la pauta, mejor dicho, de todos los acontecimientos que se están viviendo a nivel mundial. Es ese pueblo. No es México, no es Estados Unidos, es Israel. Ahora, hemos estado viendo en las noticias que hay un pleito muy fuerte entre Israel y los palestinos. Tenemos que entender de dónde vienen los palestinos. ¿Quiénes son los palestinos? Estos árabes. ¿Te has puesto a pensar por qué Palestina está peleando a Israel un territorio? ¿Sabes qué es lo que le está diciendo Palestina a Israel? Cédeme territorio israelí a mí. Cuando el territorio israelí le pertenece históricamente, bíblicamente, a Israel, a nadie más. Pero ¿qué hacen las otras naciones? Parece que están apuntando contra Israel. Lo están presionando a Israel a que ceda mínimo el 10% de su territorio. ¿Si lo sabías? ¿Te gustaría que llegaran a presionarte a que cedas el 10% de tu casa, de tu heredad? Sin embargo, a Israel lo están presionando las naciones. ¿De dónde viene esta nación o este pueblo palestino? ¿Cuál es la historia? Tenemos que entender que muchos dicen que son filisteos. No viene de los filisteos. Descubramos la verdad, hermanos. El pueblo filisteo es uno de los que estaban en Canaán. Es uno de aquella época que se establecieron en el siglo XII antes de Cristo, los filisteos. Pero los filisteos no son los palestinos. Escúchame muy bien. La tierra de Canaán. Bueno, vamos a Génesis 26. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículos del 12 en adelante. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo al Señor. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas
y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. La historia y la Biblia nos dice que el pueblo filisteo siempre le tuvo envidia al pueblo de Dios. Que lo que Abraham descubrió para ser su bendición, para llenarse de agua y ser enriquecido y traer el sustento, llegaron los filisteos a taparlo. El pueblo enemigo y el enemigo quiere tapar tus fuentes de empleo y de ingresos. Pero dicen que Isaac, todo lo que sembró fue prosperado al 100 por 1 y se hizo muy poderoso. ¿Por qué? Por causa del pacto que Dios hizo con Abraham. Para que veas, iglesia, la importancia que Dios tiene en los pactos. Cuando tú le haces un pacto a Dios, un voto, un juramento, Dios lo toma y está a la espera, a la expectativa del cumplimiento de tu obediencia hacia con Él. Amén. ¿Por qué fue próspero Isaac? Por causa del pacto de Dios. Ahora, la tierra de Canaán fue la promesa de Dios. ¿Para quién? Para Abraham. No para Isaac, pero por causa de Abraham era para Isaac. Y por causa de Isaac era para Jacob. Por eso Dios es un Dios multigeneracional. Es un Dios de los patriarcas. Es un Dios de los profetas. Por eso Dios es un Dios familiar. 250 años más tarde, Dios le promete a Abraham a Canaán. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Casi 3 siglos, 2 siglos y medio. 250 años más tarde se levanta un hombre llamado Josué. Discípulo de Moisés. Josué fue líder y el sumo sacerdote después de la muerte de Moisés, que fue el que entregó la tierra prometida a Israel. Es donde tomaron posesión de Canaán. Ahora, tú tienes que entender que Abraham venía de Ur de los Caldeos. Abraham no fue una persona. Abraham de ahí fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos. Por eso dice Pablo en la primera carta de los Corintios que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los Gloria al Señor. Abraham era un hombre que venía de la tierra de ocultismo, del caldero del diablo. El nombre de Ur de los Caldeos, ¿sabes qué significa? Demonios, tierra de brujería. De allá viene Abraham y Dios lo convierte en un profeta. Dios lo convierte en su amigo y Dios lo convierte en el padre multigeneracional. Y de ahí viene Israel. Ahora tenemos que entender, iglesia, de dónde vienen los palestinos. La palabra Palestina viene de las 7 colinas de Roma. De la colina que se llama la colina de Palatino. Y esto está en Apocalipsis. Ayúdame con tu Biblia a Apocalipsis capítulo 17. Versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata,
llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 colinas, 7 montes. Arqueológicamente y geopolíticamente, Roma está ubicada bajo estos 7 montes y 7 colinas. Es en la única zona en todo el mundo que tiene 7 colinas y está bajo 7 montes. Por eso dicen que tiene autoridad sobre muchas aguas, camina bajo muchas aguas. Las aguas representan los pueblos, las aguas representan las naciones, las aguas representan las personas. Entonces hay 7 colinas y 7 montes sobre los cuales esa mujer, con vestido escarlata, gobierna, y dice que es la gran ramera, la Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones. Son 7 colinas, y tú te pones a investigar, te pones a indagar en el internet y vas a ver cómo es, escúchame muy bien, las colinas, las 7 colinas están en Roma. Esos 7 montes que te habla Apocalipsis están, escúchame muy bien, en Roma. Y una de esas colinas se llama la colina de Palatino. Y de la colina de Palatino, de ahí viene el nombre Palestina. Acompáñame a Zacarías, escúchame muy bien. Zacarías capítulo 12, versículos del 2 en adelante. Dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, y en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto está pasando, iglesia, hoy en día. Si sabes que es como piedra pesada Israel a todas las naciones. Tú dile a cualquier persona: oye, ¿tú amas a los judíos? ¿Amas a los israelitas? Y vas a ver cómo hay una serie de comentarios negativos, antisemitas. Vas a ver cómo nadie quiere a los judíos. Nadie quiere a los israelitas, perdón. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo esta palabra de Zacarías 12, 2 y 3, que es como piedra pesada Israel, es como un fastidio para muchos. ¿Por qué crees que hay tanto racismo y tanto ataque contra Israel? Porque Dios está cumpliendo su palabra, que todas las naciones, dicen que desde la tierra se juntarían contra Israel. Todas. Va a llegar el momento, iglesia, donde Estados Unidos y México y todos los países del mundo van a apuntar contra Israel.
Ahorita acabaron de hacer una junta en Estados Unidos sobre la paz del Medio Oriente, incluyendo a Israel. Sí, pero ese camino al anticristo, iglesia. Lo que dice tiempos y la mitad de tiempo, 3 años y medio y 3 años y medio, son 7 años del anticristo. No te dejes marcar, te estoy adelantando mucho, pero no te dejes marcar ni te dejes doblar. Si te encañonan, que te encañonen, iglesia. Sé de los mártires de Jesús. Amén. ¿Sabes que hay un colombiano que vive en Bogotá? Vimos el testimonio hace tiempo, donde él y 7 personas hispanas fueron a esos países del Medio Oriente. No recuerdo ahorita el nombre del país, pero tú lo puedes corroborar en internet. Y este colombiano, la gente aguerrida y armada de aquel país los secuestran junto a todos, porque eran misioneros y eran jóvenes. Los encañonan, pero específicamente inician con él y le dicen: niega tu fe, niega a tu Señor y Salvador y te libramos, no vas a morir. Y él dijo: jamás voy a negar mi fe y jamás voy a negar a mi Señor y Salvador Jesucristo. Y les preguntaron a uno por uno: ¿tú lo niegas? No. ¿Tú lo niegas? No, tampoco. Cortan cartuchos. A ese colombiano le quebraron costillas, como no tienes una idea. Le quebraron la nariz y lo arrojan al mar, atado, encadenado, amarrado, golpeado, ensangrentado. Lo arrojan al mar y le dicen: si tú amas a tu Señor, que tu Señor te salve. Y todos los demás sus compañeros dijeron: es la hora de partir con Jesús. Y dice ese hermano que cuando llegó a cierta profundidad del mar, él abre los ojos y dice: comienzo a respirar en el mar. Dice: de repente veo en el mar una luz grande, blanca, resplandeciente, gigante, una luz grandísima. En pleno mar, tú sabes que en el mar, entre más profundo es más oscuridad. Y dice que en medio del mar había una luz grande, tan resplandeciente y tan blanca que no la puede describir. Y dice: veo a alguien caminando allí, caminando en las profundidades de la mar hacia mí. Y ese ser que estaba ahí caminando, dirigiéndose a ese colombiano, le dice: yo soy Jesús, por el cual estabas dando tu vida por mí. Y le dice: Señor, ¿a qué has venido? Y le dice Jesús en ese momento, le dice: he venido a salvarte. En cuanto ve a ese ser, todas las cuerdas, las esposas, los cepos, los yugos que traía se le deshicieron de manos, más frágiles que el papel. Y dice que de la nada comenzó a flotar. Y le dice Jesús: ¿sabes por qué he venido a salvarte? Porque aún en los últimos momentos de que te golpearon y te torturaron, nunca me negaste, ni nunca dudaste de mí ni de mi poder. A eso vine. Y dice que cuando sube a la superficie del mar, aquellos que tenían las armas de fuego lo comienzan a rafaguear. Las balas nunca pegaron su cuerpo, porque Jesús las estuvo desviando. Y cuando vieron eso, aquellos que estaban ahí haciendo eso malo ante Dios, ¿sabes qué hicieron? Huyeron porque les dio miedo. ¿Cómo es posible si lo acabamos de amordazar, de amarrar, de golpear, de torturar, quebrarle costillas, la nariz, etcétera, etcétera, y flota sin las cadenas ni nada, sin las cuerdas ni nada?
los brazos ni nada. Comienza a flotar y comienza a caminar sobre las aguas y comienza a decirnos que nos arrepintamos porque Jesús se le aparece. Aleluya. ¿Sabes qué pasó? Toda esa banda fue ganada a los pies de Cristo. Y todo ese país, toda esa zona donde ellos andaban ahí, se convirtieron todos a Cristo. Amén, gloria a Dios. Por causa de ese testimonio. Gloria al Señor. Amén. Por eso es tan importante amar a Jesús. Amén. Amén. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Seguimos. Fíjate muy bien. Cuando Israel estuvo a punto de ya ser nombrado como Estado libre independiente en el 1948, mientras estuvo bajo la tutela del Imperio Británico. Ahora, los ingleses en aquella época, escúchame muy bien, los ingleses en aquella época, a todos los de Israel, ellos les ponían el nombre de palestinos. Por ejemplo, judío palestino, árabe palestino, armenio palestino, así era. Ese término lo nombraron los ingleses. Ahora, fíjate muy bien lo que nos habla la palabra de Dios. Vamos a Jeremías ahora. Jeremías capítulo 31, versículos del 35 en adelante. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Dios es un Dios, es el gran legislador. Toda la creación fue formada por la ley de Dios. Por eso dice Génesis 1 que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios hizo la luz y creó la luz, que fue la primera parte de la creación, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Señor comienza a traer ese orden, escúchame muy bien, Dios comienza a traer la creación, pero bajo ley. Y aquí nos dice Jeremías que está la ley de la tierra, la ley de los cielos, la ley en el sol, de la luz, etcétera, etcétera. Y dice el Señor: si esto deja de ser ley y si esto deja de funcionar, entonces Israel dejará de ser mi pueblo, en pocas palabras. Pero ¿qué crees? Todo se maneja bajo la ley de Dios. Dice Hebreos que todo lo visible fue hecho de lo que es invisible, fue constituido de lo que no es. Dios es el gran legislador, el rey y gran juez del universo. ¿Sabes cuántas galaxias hay, hermano? ¿Sabes cuántos planetas hay? ¿Sabes cuántas nebulosas hay? Decíamos, hermanos, en estos días, Dios, de acuerdo a investigué un poco las estadísticas y veamos cuántos nacimientos había. Hubo en el año pasado. Y yo le decía: esta cantidad multiplíquela por 2, porque Dios hizo 2 orejas, 2 brazos, 2 piernas, 2 pies. El poder de Dios está ahí. Si Dios sigue haciendo 2 ojos, 2 brazos, 2 pies, 2 piernas, 20 dedos,
aquí te está diciendo que si hay alguien que puede medir los cielos, si hay alguien que pueda explorar los fundamentos de la tierra, entonces Dios desecharía a Israel. Y hasta ahorita nadie lo ha logrado. Entonces, hasta el día de hoy Dios sigue amando a Israel. Hasta el día de hoy Dios también te sigue amando, iglesia. Porque nunca va a haber, aunque estén los expertos en la termodinámica, en la primera y segunda ley de la termodinámica, que nos habla de la materia y de la masa, de los procesos de la transformación, de las moléculas, de los átomos, de los neutrones y protones, etcétera, etcétera. Nunca va a haber alguien en el mundo, por mucha ciencia, por mucha inteligencia, escúchame muy bien, que pueda lograrlo para que Dios pueda desistir de amarte. Nunca. Hay algo que Dios no puede hacer y es, nunca puede dejar de amarte. Amén. Seguimos. Sabes, hoy en día que ese pueblo país, territorialmente, y geopolíticamente, Israel es un pequeño país. México es mucho más grande. Rusia no se diga, India no se diga, Estados Unidos no se diga, Canadá no se diga. Ese pequeño país geopolíticamente, territorialmente, que se llama Israel, que es una nación nueva de 1948, el 14 de mayo la fecha, es una nación libre, independiente. Ese pequeño país, escúchame muy bien, al día de hoy es un país tan extraordinario en riqueza, en potencia, en sabiduría, en estrategia, en todo lo que tú quieras, hermano. ¿Por qué crees que muchos van de todos los países a ser entrenados y capacitados en Israel? ¿Sí sabías? Muchos van a Israel. ¿Sabes por qué? Porque Israel tiene la más grande sabiduría y experiencia en el campo agrícola. Israel no desperdicia ni una gota de agua. Aunque es desierto y fue desértico Israel, escúchame muy bien, Israel tiene esas máquinas que han hecho que del aire que hay en la tierra, del aire que está por ahí, que tú puedes sentir cuando palpas con tu mano, el aire lo convierten, de acuerdo a la ley de la termodinámica, lo transforman, escúchame muy bien, en agua. Y toda el agua salada que hay en Israel, que está en los bordes de Israel, en los límites de Israel de los mares, escúchame muy bien, tiene la maquinaria suficiente y la tecnología para procesarla y hacer la agua dulce. Israel es una potencia, como no tienes una idea, hermano. Y para muchos es una piedra pesada. Tiene una gran riqueza agrícola, una gran riqueza militar Israel, una gran riqueza tecnológica, una gran riqueza de producción, una gran riqueza de la industria, de lo que tú quieras, hermano. Es Israel. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículos del 24 en adelante. Ya lo tienen. Síganme con cuidado. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué es lo que está haciendo Dios cumpliendo Ezequiel? Está trayendo a sus hijos, a su pueblo, hacia su nación. Llegará el tiempo donde todos los judíos que se encuentran esparcidos aún sobre las naciones volverán a Israel. Sabes que ha habido líneas de aviones que se han encargado de estar llevando a todos los judíos de esos países hacia Israel. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo ese plan.
Estados Unidos de América es un país que se ha preocupado por pactos con Israel, con los árabes y palestinos para que sean firmados, pero los palestinos y los árabes son los que no cumplen esos pactos. Por eso es Estados Unidos uno de los grandes fuertes aliados de Israel. Por eso dice el libro de los Salmos que debes de amar a Israel y bendecir a Israel. Cuando tú bendices a Israel, cuando tú amas a Israel, tú vas a ser también prosperado. Amén, amén. No odies a un judío, no odies a un israelita. Acuérdate de esto, iglesia, que por ellos es que nos llegó el evangelio a nosotros. Y acuérdate que la salvación viene primeramente de los judíos, porque Jesús es judío. Gloria a Dios. Es importante entender esto, iglesia. La Biblia nos habla, te voy a mencionar un poco, la Biblia nos habla de la gran tribulación. Y que hay dos testigos tan fuertes en la gran tribulación, que hacen descender fuego del cielo. Y por las características nos apuntan a dos personajes muy fuertes de la Biblia. No te estoy diciendo que ellos son, que nos apuntan como si fueran. Es Elías y Moisés. Vamos a ver Mateo capítulo 17 primero. Acompáñame a la gran transfiguración de Jesucristo. Cuando el Padre glorificó a Jesús y el rostro de Jesús fue transfigurado, y hasta Pedro interviene ahí. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En ese momento llegó Elías y Moisés. Literalmente llegan estos dos profetas de Dios. Uno murió, Moisés, porque el otro fue llevado por carros de fuego. Pero los dos se aparecieron con Jesús en ese momento en el monte alto. Amén. Ahora acompáñame a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 en adelante. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Hay dos testigos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron
una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Son dos profetas, dos testigos, dos olivos que están delante de Dios, del Dios de la tierra. Dice que tienen poder para profetizar por un tiempo determinado, y tienen un gran poder para abrir los cielos o para cerrarlos, para convertir el agua en sangre y hacer las veces que ellos quieran hacer. ¿Quién lo llegó a hacer en la Biblia? Moisés con las plagas en Egipto. Elías hacía descender fuego del cielo. Y Elías hizo que los cielos se cerraran en Israel por 3 años y medio. Y Elías hizo que el cielo se abriera nuevamente sobre Israel después de 3 años y medio de sequía, y se viniera la grande lluvia sobre toda esa nación. Amén. Estos testigos van a estar en donde? En Israel, literalmente, hermanos. Aleluya. Santo Jesús. Hay más que hablar de todo esto, hermanos. Es hoy la introducción al tema que se llama Él aparecerá. Porque después vamos a hablar sobre la marca de la bestia, sobre el anticristo, sus características que nos habla la Biblia, y tendremos que hablar del arrebatamiento también de la iglesia. Por eso conviene que marchemos derechitos, hermano. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Amén. Amén. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Amén. ¿Cuál es el pase, el boleto de cortesía? Se llama la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Es gracia porque a nosotros no nos cuesta nada, pero el precio fue altísimo. Necesitamos reconocer, iglesia, que Jesús viene pronto, y que estas señales que vimos hoy como introducción se están cumpliendo, y falta más. Todo esto, sabes que en el año 2009 o 2010 Japón fue el primer país en hacer robots humanos llamados humanoides, y todo eso está en la Biblia, en Apocalipsis 13. El fin de los tiempos va a ser una guerra nuclear, iglesia, a fuego. Vino el diluvio, sí vino, pero ya no más diluvio. Ahora el fin del mundo va a ser sobre fuego. ¿Por qué crees que todas las naciones tienen sus armas nucleares, atómicas? Todas. Y cuando todas apunten contra Jerusalén es cuando Él aparecerá.